Estoy embarazada. Entonces sabes lo que tienes que hacer. Arrojando un grueso fajo de billetes, el hombre desapareció. Y después de 13 años, se quedó perplejo al escuchar. Los saludamos en el canal y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato de autor. Fernando Márquez abrió los ojos, como siempre, exactamente a las 7 de la mañana y se levantó inmediatamente de la cama, sin permitirse quedarse en ella ni un solo momento más. Toda su vida estaba sometida al régimen establecido de una vez y para siempre hace muchos años. Cuanto más creativa es la profesión de una persona, más orden debe haber a su alrededor, le enseñaba su padre hace muchos años. Olvídate de una vez por todas de todas esas tonterías sobre artistas despeinados y sin afeitar y poetas sucios que duermen durante el día y por la noche vagan por el jardín en busca de inspiración en camisas sin lavar desde hace tiempo. Todo eso son invenciones para admiradoras románticas. Una persona creativa simplemente debe ser ordenada y organizada. ¿Y cómo habría logrado Mozart, por ejemplo, crear solo óperas 18 piezas, viviendo solo 35 años, si hubiera vagado por las noches escuchando no sé qué pájaros? Solo un régimen estricto y el autocontrol permitirán que el talento haga algo valioso de una persona. Los ejemplos de grandes figuras del arte mundial calaron profundamente en la conciencia del entonces muy joven Fernando. Estuvo completamente de acuerdo con su padre y realmente siempre trató de vivir según el horario comprobado. El día de hoy no fue una excepción. Todo siguió el escenario diario habitual: levantarse, gimnasia matutina, el obligatorio vaso de agua tibia con miel en ayunas y ducha de contraste. Fernando se lavó cuidadosamente, se afeitó ordenadamente las mejillas y la barbilla, arregló la raya ya perfecta y, como de costumbre, se miró atentamente en el espejo. Los años, por supuesto, se hacían sentir. No era broma, los 50 estaban cerca, la mitad de la vida, en esencia, había pasado. Las canas se asomaban obstinadamente en el cabello que aún era espeso, pero ya no tan exuberante como en la juventud, y la barba que una vez le gustó tanto ahora se afeitaba despiadadamente por la misma razón, por las canas. Las arrugas, aunque aún no muy notables, pero evidentes, ya corrían en surcos poco profundos por la frente y desde los ojos hacia las sienes. Evidentemente estaba envejeciendo. Sin embargo, coqueteando un poco consigo mismo, no pudo dejar de reconocer que lo hacía de manera muy efectiva. El rostro con rasgos correctos, un poco delgado, habitualmente alzado hacia arriba, aún era hermoso. Pero no pictórico, no empalagoso, sino noble. Siempre había gustado a las mujeres y lo sabía perfectamente, y con los años su popularidad entre las damas de todas las edades y posición social no había disminuido en absoluto. Tenía suficiente autocrítica y autoironía para reconocer que su popularidad se debía principalmente a su apariencia distinguida. Por naturaleza no solo era hermoso de rostro, sino también de hombros anchos, esbelto, con proporciones ideales, cabello espeso y brillante y ojos expresivos de un tono verde, marrón profundo. Habiendo recibido todo esto de varias generaciones de antepasados, Fernando cuidaba cuidadosamente su herencia y siempre, excepto durante algunos periodos lamentables de su vida, se cuidaba como el mayor tesoro. Mantenía una excelente forma física, cuidaba su piel, visitaba regularmente a los médicos, seguía una dieta, nunca abusaba de las bebidas fuertes y solo rara vez fumaba cuando experimentaba conmociones realmente serias. Sin embargo, también trataba de mantenerse alejado de las conmociones serias, porque nada envejece tanto a una persona como las experiencias innecesarias y generalmente completamente inútiles. El resultado de todo esto era un cuerpo que podría ser envidiado por algunos jóvenes de 18 años, sin mencionar a sus contemporáneos, la mayoría de los cuales ya se habían hecho con segundas papadas y barrigas cerveceras, así como un rostro que hacía suspirar en secreto a las mujeres casadas. Las solteras lo miraban abierta y placenteramente al encontrarse, preguntándose cuántos años tendría realmente. El procedimiento matutino y la contemplación crítica pero no carente de placer de sí mismo en el espejo siempre daban a Fernando una sensación de calma y confianza. Una y otra vez se convencía de que se veía y se sentía excelente, que estaba completamente sano, y por lo tanto todo estaba aún por delante, y no había perdido ni tiempo ni oportunidad de hacer lo que había soñado toda su vida, es decir, volverse famoso. Echando un último vistazo a sí mismo en el espejo,
Fernando asintió satisfecho y fue a desayunar. La comida matutina, como todo en su vida, estaba ordenada y medida. Solo productos útiles y naturales, procesamiento térmico mínimo y café. Fernando terminó cuidadosamente la bebida, puso la taza en la mesa y automáticamente arregló el borde del mantel de la cocina y de repente inesperadamente golpeó la mesa con la mano. Se levantó de un salto y comenzó a correr por el pequeño espacio de la cocina. Estaba harto de fingir ante sí mismo, de hacer todo lo posible por aparentar que no había pasado nada, que todo en su vida iba como siempre. Se había despertado hoy no porque hubiera llegado la mañana. Francamente, ni siquiera se había dormido, habiendo pasado toda la noche mirando el techo. El reflejo de su propia fisonomía en el espejo no le había traído ninguna satisfacción. Lo miraba un hombrecillo evidentemente envejecido, pero que al mismo tiempo se rejuvenecía con todas sus fuerzas, y todos estos trucos estúpidos, gimnasia, productos útiles con proteínas y grasas omega. Todo esto era impotente ante la comprensión de que la vida había sido vivida en vano, desperdiciada de manera completamente sin talento. El día de ayer lo había sacado completamente de sus casillas, eso era obvio. Y por más que aparentara ante sí mismo calma y compostura, recordaba cada minuto que conmoción había experimentado hace unas horas. Fernando Márquez era artista y se había dedicado al arte toda su vida. Más aún, parecía que había nacido para tomar pinceles lo antes posible, crear una obra maestra nunca vista antes y conmocionar a la humanidad. Aunque Fernando nació en una familia alejada de los círculos creativos, no, por supuesto, tanto el padre como la madre eran personas educadas, intelectuales, leían mucho, trataban al menos una vez al mes, como personas que se respetan a sí mismas, de ir al teatro, a conciertos, y a veces incluso iban a exposiciones de artistas famosos, pero ellos mismos no se entusiasmaban especialmente con nada, y si tenían algunos talentos artísticos, estos, desafortunadamente, al no recibir desarrollo, dormían profundamente en su interior. Esteban era profesor de economía, enseñaba en una de las universidades de la ciudad, y aunque no había aportado nada nuevo y propio al desarrollo de la ciencia, tampoco tenía la intención de destruir lo ajeno y tranquilamente año tras año inculcaba verdades básicas a los estudiantes y luego en los exámenes verificaba cómo habían asimilado esas mismas verdades, y estaba bastante satisfecho con su vida. Mamá Valentina, que una vez se había casado con el aspirante Márquez siendo aún estudiante, adoraba a su marido, lo consideraba una autoridad incuestionable en todas las cuestiones. Y el único que pudo desplazar a Esteban en su corazón fue su hijo Fernando. Fernando era su único hijo, esperado y sufrido. Desde el primer segundo de su aparición en el mundo estuvo rodeado de amor, cuidado y admiración general. Fue proclamado solemnemente el niño más encantador y maravilloso del mundo. Siendo un niño pequeño, Fernando realmente daba muchas razones para el arrullo extasiado a su alrededor. Era un bebé encantador, gordito y rizado que parecía haber salido de una postal de Pascua. Valentina no soltaba al niño de sus brazos. Le cantaba canciones todo el día y ya después de un par de meses después del nacimiento declaró con seguridad a su marido que el hijo repetía casi sin error frases musicales enteras después de ella. Esteban miró con duda a Fernando que hacía burbujas como cualquier niño normal y se rió. Bueno, Valentina, ya es demasiado. ¿Tal vez debería correr a comprarle un piano? Que gatee sobre él, que se acostumbre. Puedes reírte todo lo que quieras, solo que yo sé con total certeza, simplemente estoy segura de que Fernando tiene oído absoluto, declaró Valentina con adoración, mirando a su hijo. Desde entonces se estableció la costumbre. Todo lo que hacía el pequeño se analizaba en los más mínimos detalles y se volvía inusual, genial, nunca visto. Si Fernando lograba volcar la papilla del plato, embarrarse él mismo y al mismo tiempo cubrir con ella su mesa y silla, en la masa esparcida por la manita infantil Valentina veía invariablemente contornos de árboles y pájaros fantásticos. Los juguetes también, según la opinión de mamá, se esparcían no simplemente así, sino con una profunda intención artística. En los balanceos infantiles y movimientos torpes veía pasos de baile, e incluso en el rugido ensordecedor de Fernando ofendido claramente escuchaba melodías.
En general, Valentina era una típica madre joven un poco anormal para quien el niño se había convertido en la luz de la ventana, el único sentido de su existencia. Esteban al principio se alarmó viendo tal disolución excesiva de su esposa en el hijito, y luego se resignó. Porque realmente no se puede obligar a una persona a amar a alguien menos de lo que quiere, razonaba. Fernando crecerá, Valentina se calmará, y todo será como en todas partes. Pero Valentina categóricamente se negaba a mirar a su hijo como a un niño ordinario. Y cuando Fernando cumplió 5 años, finalmente se decidió sobre la cuestión de qué talento exactamente estaba más expresado en el niño. Esteban, Fernando dibuja magníficamente, declaró con seguridad a su marido. Mira, tiene un talento evidente, y esto hay que desarrollarlo. Mira solo. Esto dibujó árboles. Esto es un gato. ¿Y esto? Valentina tocó con un temblor casi sagrado la hoja del álbum que yacía un poco aparte. Este es mi retrato. Solo mira cómo captó fiel y exactamente mis rasgos. Esto es simplemente asombroso. Esteban miró con duda habitual las varias hojas de papel extendidas ante él, que estaban cubiertas con los más ordinarios, en su opinión, garabatos infantiles. En el dibujo que, según Valentina, era su propio retrato, se mostraba un gran óvalo torcido con manchas de colores que, por lo visto, designaban ojos, boca, nariz y un rubor espeso y brillante. Admitiendo en su cabeza que posiblemente simplemente no entendía nada de pintura, Esteban, para calmar a Valentina, suspiró con admiración, ¿ves? Inmediatamente se iluminó ella con una sonrisa extasiada, sabía que tú también lo entenderías de inmediato. Fernando es muy dotado, por eso desde el lunes empezamos a ir con él a la escuela de arte. La intuición maternal no engañó a Valentina. Realmente llevó a Fernando donde debía. El niño dibujaba con entusiasmo, y el profesor de la escuela de arte asentía aprobadoramente mirando los trabajos del pequeño alumno. Ay, no te imaginas, le contaba Valentina a Esteban por las noches después de otra ida al estudio de arte con palabras atropelladas, lo que Norberto dijo hoy sobre Fernando. Solo imagínate. El maestro le pregunta cómo pasó el fin de semana, y Fernando en lugar de contar, de repente empezó a dibujar. Norberto me mostró ese dibujo. Es simplemente impresionante. Una imagen difusa gris, azul con rayitos, relámpagos pálidos, amarillos, rosados. ¿Recuerdas que Fernando el sábado se quejaba de que le dolía la cabeza y tenía alguna debilidad, ni siquiera salió a caminar? Pues exactamente ese estado suyo lo dibujó. Norberto dice que esto es simplemente asombroso, y que esto es una señal de alta dotación artística, si le es más fácil dibujar que explicar con palabras. Valentina, después de todo cálmate un poco, pidió lastimosamente Esteban viendo la agitación de su esposa. Porque así te volverás loca antes de que Fernando se vuelva un artista genial. Para ti todo son bromas, gesticulaba indignada Valentina. Pero yo estoy convencida de que Fernando es realmente un genio. Si su dotación era genial, es difícil decirlo, pero ya después de un par de años Fernando Márquez era considerado uno de los alumnos más capaces de la escuela de arte. Varios de sus trabajos estaban constantemente colocados en el estante de exposición del estudio para contemplación general y para placer y orgullo de Valentina invariablemente causaban admiración tanto en adultos como en niños. Se convirtió en participante constante y ganador de toda clase de concursos y muestras de jóvenes talentos. El tiempo pasaba. Fernando continuaba estudiando, dibujando y dando grandes esperanzas. Mamá continuaba adorando a su hijo y esperando que en cualquier momento el querido e incomparable retoño conmocionara a la opinión pública mundial con una obra maestra nunca vista. Papá se relacionaba con el hijo un poco escépticamente, sin embargo, apoyando los esfuerzos de Fernando y los sueños de Valentina. Fernando terminó la escuela y, naturalmente, ingresó a la Academia de Arte con la reputación de uno de los estudiantes más prometedores. A pesar del talento evidente y las expectativas especiales de los que lo rodeaban, en la academia Fernando no brillaba. No, por supuesto, estudiaba bien, cumplía todos los programas y tareas de estudio e invariablemente recibía elogios por sus trabajos, pero no más que eso. Sabes, mamá, le explicaba a Valentina, no veo sentido en dispersarme ahora. ¿Para qué voy a esforzarme al máximo?
¿Para qué todos los laureles se los lleve alguno de mis profesores? Muy necesario. Que me enseñen la técnica, me den la teoría, obtendré el diploma, y luego ya me desarrollaré. Solo que ya serán solo mis trabajos, ¿entiendes? Solo míos, y de nadie más, y nadie podrá aprovecharse de ellos. Valentina asentía con la cabeza y miraba a Fernando con adoración. En el aspecto material Fernando podía no preocuparse por su futuro. Esteban, inesperadamente para todos y sobre todo para sí mismo, de repente empezó a ganar dinero más que decente. Sus desarrollos aún estudiantiles, que durante muchos años parecían exclusivamente teóricos e interesantes solo para un círculo muy estrecho de especialistas, inesperadamente resultaron demandados. Ni Valentina ni mucho menos Fernando, a quien la sola palabra matemáticas desde primer grado le causaba dolor de muelas, jamás se interesaron por esto e incluso no intentaron entender de qué se ocupaba, propiamente, el jefe de su familia. Lo principal era que después de varios años Esteban Márquez era copropietario de una pequeña empresa que ofrecía a los empresarios servicios de consultoría sobre cuestiones de conversión de sus activos en valores. La familia inesperadamente se volvió acomodada, lo que alegró increíblemente y literalmente inspiró a Valentina. Bueno, ahora ya con total certeza nada puede impedir que Fernando se vuelva un gran artista, exclamaba. No necesita gastarse en nimiedades, pensar en cómo vivir. Puede concentrarse completamente solo en el arte. Francamente hablando, Fernando no se concentraba completamente solo en el arte. En la esfera de sus intereses, además de la pintura, constantemente entraban numerosas chicas, cuya atención aumentada él invariablemente aprovechaba. ¿Y cómo podía ser de otra manera? Artista, ingenioso, siempre con dinero, aunque no tanto, pero en el fondo de los compañeros eternamente pobres, que a menudo vivían con una sola beca, llegando con estilo al edificio de la academia en su propio coche, Fernando se veía más que ventajoso. Pero esto tampoco era lo principal. Las chicas se sentían atraídas hacia él como a un imán por su apariencia. Era un verdadero guapo, parecido simultáneamente a todas las estrellas de cine más simpáticas del país y del extranjero. Siempre estaba vestido magnífica y elegantemente. ¿Cómo se podía resistir a eso? Así, en diversión y romances ligeros que no tenían, afortunadamente, ninguna consecuencia para las chicas y para Fernando mucho menos significaban algo, volaron sus años de estudio. Presentó ante el juicio de la comisión su trabajo de diploma, recibió elogios moderados y el documento de terminación de la academia. Al día siguiente después de la alegre fiesta de graduación, el artista diplomado Fernando Márquez estaba parado en su propio taller, comprado y equipado, por supuesto, con el dinero del padre como regalo al hijo en honor al comienzo de la vida independiente. Ante él en el caballete estaba un lienzo limpio que debía, finalmente, mostrar al mundo toda la fuerza del talento de Fernando. En la cabeza, un poco turbia por la juerga de ayer en el círculo de compañeros de curso, volaban algunas imágenes y visiones vagas. Fernando miró con duda la mano que temblaba ligeramente con un manojo de pinceles apretado en ella y, sacudiendo la cabeza, los puso en la mesa. La creación de la obra maestra evidentemente se posponía, tanto más que era necesario primero terminar de celebrar la terminación de la academia y llegar a un estado de trabajo normal y tranquilo. Después de un par de meses le pareció que finalmente había alcanzado ese estado de ánimo necesario para el trabajo. Seguro de sus fuerzas y dotación, no se proponía hacer bocetos preliminares, sino que tenía la intención de dibujar inmediatamente en el lienzo. Levantó decididamente el lápiz bien afilado y lo bajó. La cabeza, hasta hace poco llena de ideas y planes, estaba completamente vacía. Los ojos, que unos segundos antes veían claramente ante sí un cuadro prácticamente terminado, ahora se clavaban sin sentido en la superficie gris de la imprimación. A Fernando de repente le pareció que no era capaz ahora de dibujar ni siquiera el dibujo infantil más simple. Nada terrible, se respondió a su propio asombro. Simplemente estoy cansado, necesito descansar un poco más. Y obligatoriamente empezaré a trabajar. Un poco más tarde. Tengo tiempo, tengo toda la vida por delante. ¿Y de qué se podía hablar si por la puerta del taller ya entraba su conocida reciente Aurelia, una chica de belleza deslumbrante? Aurelia se quedó a pasar la noche, luego otra más, y otra más.
Le gustaba extraordinariamente el ambiente que rodeaba el taller, todo ese desorden pictórico inusual, y los besos infinitos en el gran sofá, que invariablemente se convertían en algo más. Le parecían especialmente embriagadores cuando recordaba que el chico guapo sentado ante ella era un artista talentoso que, lo que era importante, tenía un papá bastante acomodado. Sin embargo, como mostró la vida, Fernando no era un tonto impresionable y naivo y ni por un minuto se engañó sobre los verdaderos sentimientos de la belleza Aurelia hacia él. Tan pronto como la chica exigió declarar algunos derechos especiales, la echó del taller sin palabras innecesarias y sin una gota de pesar. Quedándose solo, puso ante sí el caballete en el que continuaba parado el lienzo completamente limpio. Y nuevamente sobre Fernando, que hasta hace poco se lanzaba a la batalla, bullendo de ideas y deseo de volcarlas en colores, se abalanzó alguna apatía, impotencia. Como si de nuevo lo hubieran vaciado instantáneamente, le hubieran quitado todas las fuerzas y habilidades. ¿Pero qué es esto en realidad? Se enojó consigo mismo y, sacando obstinadamente el mentón hacia adelante, empezó a trabajar. El primer cuadro pintado por él como artista profesional gustó a quienes lo vieron, pero no más que eso. Era un paisaje urbano, una calle nocturna en la luz irregular de un farol reflejado en el empedrado mojado. Todo estaba representado técnicamente muy competentemente, trabajo con color, composición, textura, formas, todo estaba bien, pero esto era solo una imagen plana con pintura sobre un pedazo de tela. Todo esto, y el empedrado mojado con destellos de luz tenue, y la sombra del farol, y las casas como si se inclinaran sobre la calle, e incluso la figura femenina con paraguas rojo brillante, todo esto ya lo habían dibujado decenas, si no cientos de artistas antes que él, y lo habían hecho exactamente igual que él. En el cuadro no había lo más importante, vida. Ustedes, mis queridos pequeños pintores talentosos, recuerden de una vez y para siempre, recordaba Fernando las palabras del viejo profesor, el cuadro debe estar vivo, si no, no vale un centavo. Por ejemplo, si dibujan el mar y su espectador involuntariamente contiene la respiración temiendo ahogarse. Entonces pueden considerar que el elemento le salió bien. Esto te concierne especialmente a ti, Márquez. De repente el profesor literalmente clavaba en Fernando la mirada desde detrás de los anteojos, a ti te gusta dibujar agua. Y hay que reconocer que lo haces bastante bien. Pero aún estás muy lejos del ideal. Haz que la superficie brille, se mueva, tiemble. El espectador debe sentir con la piel la humedad acuática y no leer en la plaquita bajo el cuadro que está dibujada. Lo creado finalmente por Fernando, su primer lienzo independiente, de ninguna manera aspiraba a ser una obra maestra. Era simplemente un cuadro bien ejecutado que el padre colgó con placer en la recepción de su empresa, bromeando que finalmente empezaba a obtener al menos algún retorno de las inversiones de muchos años en el hijito genial. Significa que simplemente aún no ha llegado mi tiempo, simplemente aún no estoy preparado para ese trabajo principal mío, decidió Fernando después de varios días de reflexiones tortuosas sobre su creación. Mujeres como Aurelia empezaron a aparecer en su vida con constancia regular. Y al igual que ella, no dejaban en ella ningún rastro. A estas chicas las unía una cosa, todas eran increíblemente hermosas. Y aquí está lo sorprendente, a ninguna de ellas, a pesar de todas sus ventajas deslumbrantes y rasgos faciales ideales, ni una sola vez le dio ganas de dibujarla. Estaba constantemente rodeado de gente, era miembro reconocido e indispensable de varias compañías numerosas y ruidosas a la vez, sus romances tormentosos con belleza se discutían no menos que los partidos de fútbol, y los gerentes de los mejores hoteles y restaurantes lo conocían de vista y lo llamaban respetuosamente por su nombre, a pesar de su juventud. Y solo el mismo Fernando Márquez sabía cuán solo estaba en medio de toda esa charlatanería infinita y agitación brillante, y cuán poco interesantes e innecesarias le eran todas esas bellezas con las que se despertaba y a las que hacía tiempo había dejado de distinguir unas de otras. Sin embargo, una mujer sí lo enganchó tanto que casi se rinde. Clarisa no solo era deslumbrantemente hermosa, sino también muy inteligente y sabía con absoluta claridad qué quería. Y quería casarse con un hombre talentoso y prometedor, y al mismo tiempo preferiblemente no viejo, e irse con él a vivir permanentemente a Estados Unidos o Europa. Fernando por muchos parámetros se ajustaba a sus criterios de selección y,
lo que era importante, era joven y muy atractivo, y se veían magníficamente juntos. Sobre su talento hablaban muchos, pero confiar solo en palabras Clarisa, que era, como ya se dijo, una chica muy inteligente, no se proponía. Quería asegurarse de esto con certeza antes de decidirse a un paso tan serio como el matrimonio. El padre de Clarisa trabajaba en el Ministerio de Cultura y, por supuesto, ayudó a su hija en sus planes. La chica se puso enérgicamente a promocionar la fama de Fernando, literalmente lo obligó a trabajar, arregló que sus trabajos aparecieran en las galerías más conocidas e incluso en subastas. Fue entonces cuando se hizo claro que Fernando era solo un diletante talentoso, y sus cuadros no interesaban seriamente a nadie. Convenciéndose de esto, Clarisa no sin pesar se explicó con Fernando y se fue de su vida para siempre. A Fernando le parecía que la vida había terminado. Junto con Clarisa, parecía, se había ido la última esperanza de convertirse en alguien más grande que ese mismo Márquez, bueno, ¿recuerdas? El que en la academia dibujaba mejor el agua. Así los colegas murmuraban burlonamente a sus espaldas sobre Fernando. Los años pasaban implacables e increíblemente rápido. Fernando de todas formas se ganó la reputación de un artista no malo, participaba en exposiciones, incluso obtuvo el premio en uno de los concursos creativos, pero todo esto era completamente incomparable con lo que había soñado en la juventud y al comienzo mismo de su carrera creativa. Pintaba cuadros regularmente, recibía críticas positivas, incluso los vendía bastante provechosamente, pero no más que eso. Era bastante crítico consigo mismo y honestamente reconocía que por ahora era solo un artesano, uno de cientos de artistas cuyo nombre conocían solo especialistas estrechos en un pequeño círculo de comunicación. Se torturaba y se extrañaba, porque él realmente era talentoso, una persona muy dotada, siempre lo había sabido, sentido, entendido, siempre desde la infancia todos a su alrededor se lo habían dicho. ¿Por qué entonces él, tan talentoso, casi genial, se volvía un inútil y un chapucero tan pronto como se encontraba ante el lienzo? ¿Qué había mal con él? ¿Acaso se había equivocado? ¿Acaso lo habían engañado todos estos años, y en absoluto era artista, sino que solo servía para ilustrar anuncios publicitarios? Y si era así, ¿qué debía hacer? Porque ya no era un joven de 18 años prometedor, ya tenía casi 35, la mitad de la vida había pasado. ¿Acaso todo había sido sin sentido? Y hasta ahora no había escrito nada valioso no porque simplemente aún no había llegado el tiempo para eso, sino porque él, Fernando Márquez, simplemente era una mediocridad. Estos pensamientos casi lo volvieron loco. Tal vez habría llegado a algo malo, pero entonces en su vida ocurrió un giro inesperado. Era una de esas exposiciones que no significaban nada, en las que sus trabajos estaban presentados entre cuadros de otros autores. Fernando entendía que venían aquí principalmente personas casuales y aburridas que ese día simplemente no habían encontrado nada más interesante. Caminaba habitualmente por las salas, observaba al público, trataba de recordar sus fantasías y sufría de antemano por su impotencia para transmitirlas en el lienzo. Pasó varias veces por toda la galería de ida y vuelta y una vez más, habiendo regresado a uno de sus cuadros, detuvo la mirada en una figurita femenina baja. Había estado aquí ya bastante tiempo, en todo caso, él en este tiempo había logrado irse y volver un par de veces, y ella aún continuaba parada inmóvil ante su lienzo. Era otro paisaje que representaba su tema favorito, una figura solitaria vagando, el crepúsculo, superficies de acera y bancos mojadas por la lluvia y luz de ventanas reflejada múltiples veces en los charcos. Y nuevamente a la imagen le faltaba vida, brillo, ligereza. De ella no se sentía ni bien ni mal. Ella, esta imagen, simplemente era, como miles de otras, y no enganchaba con nada. Pero la mujer, mejor dicho, la chica, como pudo distinguir, se paraba obstinadamente ante este cuadro, como si tratara de distinguir algo en él, invisible a primera vista. Fernando se acercó más, se paró junto a la desconocida y disimuladamente torció los ojos hacia su lado. La chica tenía la apariencia más ordinaria, se podría incluso decir, común. Cabello claro, liso y largo caía libremente a ambos lados de la cabeza, cayendo sobre el rostro.
Su dueña repetía constantemente el mismo movimiento, inclinando ligeramente y sacudiendo la cabeza y echando los mechones de cabello hacia atrás desde el rostro. Era evidente que este era un movimiento habitual para ella, que hacía automáticamente. Cuando el cabello espeso volaba hacia atrás una vez más, se abría a los que la rodeaban un rostro ligeramente alargado, limpio, sin el menor rastro de maquillaje, con grandes ojos grises, nariz ligeramente respingona y labios que, en opinión de Fernando, amante de las bellezas de labios carnosos, eran demasiado estrechos. Y toda ella, con su figura baja y delgada, más bien varonil, codos agudos y piernas delgadas, estaba muy lejos de ese ideal de belleza femenina al que él estaba tan acostumbrado en su vida. Desde el punto de vista de las relaciones habituales para él entre hombre y mujer, la desconocida de ninguna manera podía interesar a Fernando. Pero él no se proponía conocerla con la intención de cortejarla. Lo había intrigado la mirada atenta, que casi no parpadeaba, con la que la chica, sin despegarse, taladraba su cuadro. «Perdone», pronunció y tosió suavemente, «¿puedo preguntarle qué encontró tan especial en esta, con perdón, chapuza?» Le costó trabajo pronunciar la palabra poco halagadora para él. «¿Qué dice? Esto no es una chapuza», sonó en respuesta una voz no alta, un poco ronca, como si estuviera un poco resfriada. «Este es un cuadro muy bueno, simplemente le falta algo, ¿entiende? Algo muy importante, aquí literalmente unos 2 o 3 detalles, pinceladas, y inmediatamente respirará, cobrará vida. No sé cómo explicarle, pero es como si quien lo pintó un poquito no aguantó, no lo terminó, lo abandonó. Probablemente se le hizo pesado al artista. Y ahora cuelga aquí tan apagado, sin vida. Pero podría haber sido completamente diferente». Fernando miró aturdido a la chica y luego dirigió la mirada a su creación. «Interesante», logró decir. «Muy interesante. ¿Y qué se puede hacer aquí, según usted, cómo arreglarlo?» «De ninguna manera», agitó la mano la desconocida. «Me parece que este artista simplemente no ama lo que dibuja. A él mismo no le gusta mucho lo que tiene en sus cuadros, por eso todo sale tan plano, muerto, digamos. Es decir, según usted, él», Fernando asintió hacia el lienzo, «bueno, es decir, este artista debe amar apasionada e incondicionalmente todo lo que pinta, ¿así? Esta casa, farol, charco, ¿sí?» «Por supuesto, pero no en sentido directo, claro», se turbó ella. «Pero lo que dibuja debe gustarle. Debe admirarse, contemplar con placer, amar. Entonces en el cuadro todo será real y hermoso». «Teoría interesante», alargó Fernando, «solo que los artistas no dibujan, sino que pintan, así hay que decir correctamente, bueno, ya que usted es tal conocedora de pintura». «Oh, ¿qué dice usted? ¿Qué conocedor soy yo?» Sonrió con timidez y de repente se volvió increíblemente hermosa. Su rostro pálido se iluminó con un rubor de porcelana sutil, brillaron sus hermosos dientes blancos, y sus ojos se hicieron aún más grandes, ocupando, parecía, la mitad de su cara. «En realidad llegué aquí por casualidad». «Como la mayoría de los presentes», asintió Fernando. «Bueno, ¿y por qué examina tan atentamente precisamente este cuadro? ¿Es interesante saberlo? Aquí hay tantos bueno, es decir, obras». «No sé, algo en él me llamó la atención», respondió seriamente, dirigiendo nuevamente su mirada al cuadro de Fernando. «Sabe, seguramente son tonterías, mis fantasías, pero por alguna razón me parece que el autor de este cuadro es una persona hermosa y talentosa, pero no muy feliz. Aunque externamente todo le va muy bien, y además a él mismo no le gusta cómo pintó todo esto. Y además por alguna razón me parece que está solo, eso es todo». Fernando suspiró profundamente y también dirigió su mirada a su paisaje. Ahora resultará que todo esto es simplemente una broma divertida, aunque bastante cruel, de alguno de sus conocidos. A esta señorita le contaron sobre él. Por cierto, si esto es realmente así, entonces es simplemente vil. La trajeron a su cuadro específico y le pidieron que esperara aquí a él mismo, y luego así cruelmente, inhumanamente tocar sus puntos dolorosos. Se enderezó y miró alrededor buscando caras conocidas, entre las cuales debía estar ese mismo bromista. Pero alrededor no había nadie,
excepto esta extraña muchacha que decía cosas sorprendentes. Si se admite que nadie la envió, resulta que ella simplemente lee por su cuadro toda su vida, que, como una píldora amarga, está envuelta en papel brillante. ¿Quién eres?, le preguntó aturdido a la muchacha. Luna sonrió, como si ni siquiera se sorprendiera por su pregunta. Luna, repitió, como si probara el nombre. ¿Puedo invitarte, bueno, supongamos, a un café o restaurante? ¿Para qué?, se asombró sincera y de alguna manera muy graciosamente. Bueno, simplemente tengo muchas ganas de discutir contigo el destino de este artista perdido, señaló expresivamente otra vez su cuadro, y de paso los posibles caminos de su salvación. Él mismo se asombró de sus palabras. Luna era la completa antítesis de todas esas mujeres con las que había tenido que ver hasta ahora. Ni siquiera podía imaginarse que alguna vez estaría al lado de alguien como ella. No entendía qué le pasaba, por qué de repente sintió el deseo torturante de tomar su mano, tan fina, pequeña, aparentemente incluso sin manicura, y presionarla contra sus labios, y luego volver a escuchar esa voz algo grave, un poco ronca, extraña, que no le quedaba para nada. La muchacha lo miró con no menos asombro, dirigió los ojos al cuadro, luego otra vez a él y de repente presionó su palma fina y estrecha contra su rostro. Y entonces él entendió que no quería que esta niña graciosa y poco agraciada simplemente desapareciera de su vida. Simplemente nadie y nunca había mirado sus cuadros con tanta atención y participación como lo hacía Luna. Y solo ella, que no entendía absolutamente nada de arte y pintura, de alguna manera logró distinguir en sus infelices lienzos a él mismo, tal como es en realidad. Luna entró en su vida silenciosa e imperceptiblemente, como entra la luz solar por la mañana en una casa oscura, como el aire fresco penetra en una habitación sofocante. Ella amó a Fernando sincera y ciegamente, sin cálculos, y a él de repente le pareció que ella era precisamente lo que necesitaba. Luna, te amo, pronunció una vez. Nunca me separaré de ti. ¿De verdad?, preguntó Luna. Yo también te amo mucho, Fernando. Mucho, mucho. Y soy tan feliz. Mirando a Luna, su figura fina de muchacho, casi infantil, por alguna razón experimentaba sentimientos no menos fuertes que los que lo abrumaban durante los romances con hermosas mujeres espléndidas. Pero al mismo tiempo su actitud hacia Luna era algo completamente nuevo, nunca antes experimentado. Ella despertaba en Fernando temblor, emoción, ternura. Ella lo inspiraba. Y finalmente se decidió. Luna, ¿puedo pintarte? Quiero hacer tu retrato, ¿entiendes? Pero tal vez no exactamente tuyo, no un retrato exacto, pero te necesito. Quiero que poses para mí. Yo. Se asombró la muchacha. ¿Te has vuelto loco? Vaya modelo encontraste. ¿Y quién decía que no tengo ni piel ni cara? Se rió Luna. Luna, bueno, tú entiendes que eso era una broma. Luna, eres extraordinaria. Tú misma no sabes cómo eres. Y en general a veces me parece que eres una bruja, una hechicera, que me has embrujado, solo que con qué, no puedo entender. Pero por cierto, no importa. Simplemente ven a mí. Esa noche no empezaron a trabajar, tanto el artista como la futura modelo estaban demasiado agotados el uno por el otro. Pero el cuadro de todos modos nació. Fernando nunca había trabajado así en su vida, ni antes de esto, ni después. El trabajo lo capturó completamente, lo cubrió por completo. Parecía que se le habían desconectado todos los sentidos y órganos. Solo quedaron los dedos, obedientes a cada uno de sus pensamientos, y los ojos, que veían todo. No quería ni comer, ni beber, no notaba el cambio del día y la noche, no experimentaba cansancio. Dibujaba sin bocetos y esbozos, decidida y audazmente lanzando pinceladas de pintura sobre el lienzo, y su imagen artística, exactamente tal como la veía en sueños y ensueños, obedientemente emergía de las profundidades del lienzo. En el cuadro estaba representada una figura femenina delgada en un vestido rojo brillante, que la ceñía apretadamente arriba, y con una falda exuberante, como si volara. La figura de la muchacha,
parecía, se había detenido en una pirueta de baile, con los brazos finos, casi transparentes levantados hacia arriba, volteándose hacia el espectador de medio lado. Los hombros estaban echados hacia atrás, y toda ella, arqueándose un poco, como si cayera, se sostenía en el espacio con algún esfuerzo increíble y, parecía, estaba a punto de caerse. La sensación de movimiento continuo era tan fuerte que el espectador involuntariamente también comenzaba a moverse inquietamente, como si quisiera dar un paso adelante, para estar más cerca y lograr atrapar a la muchacha descuidada, si realmente empezaba a caer. Ella miraba un poco de soslayo por encima del hombro, hacia algún lugar más allá del espectador, al espacio, brillando húmedamente con ojos grises y sonriendo ligeramente con labios finos. Y por alguna razón se deseaba torturantemente atrapar, dirigir hacia uno mismo esa mirada, entender su significado y reírse alegremente en respuesta. Tratando de hacer esto, muchos involuntariamente estiraban el cuello y, inmediatamente al darse cuenta de esto, se encogían avergonzados. Estaba pintada con pinceladas finas, apenas perceptibles y transparentes y colores, como una sombra, un sueño, un ensueño. Y solo el vestido increíble, literalmente ardiendo con todos los matices del color rojo profundo y noble ayudaba a creer que la muchacha era real y no tejida de niebla. El vestido brillante y la piel pálida daban un contraste increíble en fuerza, de fuerza y ternura, de grito y silencio, de tranquilidad y fiesta. Y en este contraste se quería contemplar infinitamente. Agitaba, hechizaba y atraía, como un imán. El cuadro produjo un verdadero furor. Iban a verlo muchas veces, lo discutían. Le fueron dedicados varios artículos en serias publicaciones de crítica de arte. De Fernando Márquez volvieron a hablar como de uno de los artistas más talentosos de su generación. Discutían su manera peculiar, expresión, estilo especial y solución de color inusual. Pero detrás de todos estos términos y juicios profesionales estaba una cosa, la más importante, era una verdadera obra maestra. Única e irrepetible. En la ola de su éxito Fernando escribió varios trabajos más, pero no se acercaban ni de lejos a la muchacha por el impacto en el espectador. Pero eso no importaba. Fernando continuaba bañándose en los rayos de la fama y el éxito. Luna estaba al lado, como un gatito cariñoso, como un rayito de sol o una manta favorita, y de esto se sentía increíblemente bien. Sorprendentemente, no sabía casi nada sobre ella, excepto que no tenía a nadie de sus parientes, excepto una abuelita muy viejita, con quien vivía en un apartamento diminuto en algún lugar en la profundidad de las callejuelas viejas de la ciudad. Luna trabajaba como enfermera en una policlínica, soñaba con ser médico, leía libros ávidamente, cocinaba tamales increíblemente deliciosos y no sabía usar cosméticos en absoluto. No quiero saber nada más sobre ti, se reía. Me parece que cuanto menos sé, más te necesito. Y además ella la mayoría de las veces callaba, pero sabía decir con este silencio a veces mucho más que otros, con 1000 palabras y gritos. Unos días después de otra exposición exitosa para él, en el taller entró inesperadamente con suave paso de gato Clarisa. La mujer que una vez, como le parecía, había amado mucho. Márquez, qué alegría verte. Cantó Clarisa. Siempre lo llamaba por el apellido, incluso entonces, hace varios años, durante su romance prometedor. El nombre Fernando no lo soportaba, lo consideraba demasiado simple, apropiado solo para uso doméstico. Dicen que finalmente entraste en razón y te convertiste en un verdadero artista. Clarisa sonrió condescendientemente. ¿De dónde vienes?, preguntó asombrado Fernando. Durante los años en que no se habían visto, Clarisa se había vuelto aún más hermosa, aunque parecía que era imposible. Y esta belleza inesperadamente resonó en Fernando con una ola de deseo. Si te interesa de dónde exactamente, respondió Clarisa, vengo directamente de Alemania y aquí directamente a ti. ¿Me extrañaste?, preguntó de repente directamente. Fernando asintió, sintiendo cómo caía bajo la hipnosis de esos ojos cuidadosamente delineados. Escucha, Márquez, leí artículos sobre ti. Todo esto es bastante serio. Bien hecho. Hizo una mímica de aplausos. Pero de todos modos esto es pequeño. ¿No te gustaría salir al nivel internacional?
¿Es decir? Se asombró Fernando. Bueno, ¿qué dices? Eso es imposible. No soy algún miembro honorario de la Unión de Artistas ni merecedor para que me organicen exposiciones en el extranjero. Más aún que realmente valiosa, tengo solo una obra. ¿Quién va a organizar una exposición, y además en el extranjero, por un solo cuadro de un artista casi desconocido? ¿Pero qué tienen que ver sus oficinas estatales? Te propongo algo completamente diferente, se encogió de hombros Clarisa. Mi esposo, sí, querido, sí, estoy casada. ¿Y qué pensabas, que te iba a esperar o qué? Sonrió irónicamente Clarisa, notando su asombro. Así que, mi esposo actual es alemán, copropietario de un centro de exposiciones en Berlín. Si quieres, puedo conseguirte a ti y a tu niña en azul un lugar de honor en la galería central. En rojo, corrigió automáticamente Fernando, aún no entendiendo completamente el sentido de sus palabras. Mi cuadro se llama Muchacha en vestido rojo. Da igual de que esté vestida allí, interrumpió impacientemente Clarisa. Lo principal es que a ella y a ti los vean en Europa. Allí ahora, ves, otra vez está de moda los artistas de América Latina, y tú con tus ojazos allí simplemente causarás furor. De esto estoy segura. ¿Entonces estás de acuerdo? Si estaba de acuerdo en que su mejor cuadro fuera expuesto en la Galería Central de Exhibiciones de uno de los centros culturales de Europa. ¿Pero estaba bromeando o qué? Por esto él mismo estaría de acuerdo en llevar su cuadro a pie hasta el mismo Berlín y más lejos, si fuera necesario. Pero la propuesta en sí era demasiado increíble para ser desinteresada. Y Clarisa no se parecía para nada a un hada buena. ¿Y qué quieres de mí por esto?, preguntó cautelosamente Fernando. Clarisa sonrió deslumbrantemente y, dando vueltas por el taller, se dejó caer en el sofá, cruzando efectivamente una pierna infinitamente larga sobre la otra. Viejo buen conocido. ¿Todo esto es él?, arrulló, acariciando expresivamente la superficie del sofá con las palmas. ¿Cuánto debe recordar de todo tipo de cosas divertidas y agradables, eh? Ven aquí, Márquez. ¿Qué estás parado ahí, como un extraño? Siéntate al lado, ofrécele a la muchacha algo de beber y discutamos mi propuesta, por así decirlo, en detalle. ¿Entonces qué quieres realmente?, volvió a preguntar Fernando, involuntariamente dando un par de pasos hacia Clarisa ubicada en el sofá. Oh, Dios mío, Márquez, finalmente te convertiste en artista, pero al mismo tiempo, parece, empeoraste catastróficamente. Siempre necesité de ti solo una cosa. La ceja perfectamente delineada de Clarisa se movió ligeramente. Sí, en realidad nada más puedes darme. Sabes, es extraño, pero parece que realmente te extrañé. Así que inmediatamente acércate a mí y bésame. Bueno, ¿qué estás parado, como un tronco? ¿Y no te derrites de felicidad? Clarisa se fue del taller un par de horas después, renovando cuidadosamente el lápiz labial y arreglando el peinado que había sufrido considerablemente. Y Fernando, completamente agotado, aturdido y sin entender nada, se sentó por mucho tiempo en un lugar y miró al espacio. Finalmente su mirada se avivó un poco y, vagando por el taller, se fijó en el cuadro Muchacha en vestido rojo, al cual Clarisa había echado solo un vistazo fugaz. ¿Qué hacer?, se preguntó Fernando. ¿Cómo voy a estar ahora con Luna? Si me voy al extranjero, ¿qué pasará con ella? ¿Y qué especial puede pasarle? De repente respondió su segundo yo. Vivirá igual que vivía antes de conocerte, y no hay nada especial en eso. Mejor respóndete honestamente, Márquez. ¿Estás listo a renunciar por Luna a todo lo que has soñado toda la vida? ¿A mucho dinero, fama, gloria? Verdadera, pública, internacional. Y en cuanto a la fidelidad a ella como mujer, bueno, acabas de renunciar a ella por Clarisa. Así que no te engañes a ti mismo. Nunca amaste a Luna. Y en realidad, no puedes creer seriamente, hombre adulto, en esas teorías delirantes suyas de que el artista puede pintar solo lo que ama. Y la misma Luna, difícilmente me ama tanto, continuó razonando Fernando. Se compadeció, me dio calor, me alentó, incluso me inspiró.
Es como con un gato callejero resultó con ella. Genial, pero basta. Gracias a todos, todos libres, como se dice. Así es incluso mejor para ella. Bueno, ¿qué esposo soy yo en realidad? Yo nunca quise ni familia, ni hijos, más aún con una mujer como Luna. Pero en realidad, si soy honesto, con ella ni siquiera se puede salir a ningún lado. ¿Y cómo se verá con ella en eventos oficiales? Pero Clarissa es algo completamente diferente. Después de todo, ella es asombrosa. «Fernando, ¿estás en casa?», se oyó la voz de Luna. «Escucha, Luna, tengo noticias fantásticas», comenzó decididamente. «Esto es muy importante». «Sí. Y yo también tengo una noticia para ti, y también fantástica», respondió Luna, radiante con los ojos. «Bueno, primero tú. Entiendes, me invitaron a Alemania. Me proponen exponer el cuadro en la Galería Central de Berlín. Simplemente se puede volver loco», anunció. «¿Cómo te parece esto? ¿No te vas a disgustar mucho? Tendré que irme por un mes o dos, tal vez incluso más». Luna continuaba mirándolo con ojos radiantes de amor. Parecía que para ella realmente no había nada más importante que lo que necesitaba Fernando. «Bueno, por supuesto, Fernando, ¿de qué hablas?», exclamó. «Yo entiendo todo. Es una oportunidad así para ti. Te lo mereces completamente. Estoy segura de que tendrás un éxito enorme tanto con la muchacha como con tus nuevos cuadros. Después de todo, eres un artista genial. Por supuesto, acepta, vete. Y nosotros te esperaremos». Fernando se detuvo bruscamente y miró a Luna. «¿Quiénes son nosotros?», preguntó. «Bueno, entiendes». Luna se sonrojó y bajó los ojos, e inmediatamente, sollozando felizmente con la nariz, los levantó hacia Fernando. «Esto, en realidad, es mi noticia fantástica. Fernando, estoy embarazada, ¿te imaginas? Voy a tener tu hijo. Tú y yo vamos a tener un bebé». Luna extendió los brazos, evidentemente esperando que Fernando exclamara alegremente, saltara y corriera a abrazarla. Pero él callaba, y de este silencio se volvía más terrible cada segundo. «Sí, realmente es una noticia fantástica», finalmente pronunció. «Y, lo principal, muy oportuna». Fernando se acercó a la mesa y comenzó a revisar la pequeñez diversa esparcida por ella, que siempre debía estar a mano. Finalmente, tirando a un lado algún pincelito, se alejó hacia la ventana y se quedó mirando el crepúsculo. El silencio se volvió insoportable. «Fernando, no entiendo, ¿no estás contento?». Luna se acercó silenciosamente al hombre y lo tocó ligeramente en el hombro. «Estoy contento», gritó malvadamente, quitándose la mano de Luna del hombro. «Sabes, estoy tan contento que no sé dónde meterme de alegría. Fíjate, un niño. Obviamente, debo morirme de felicidad porque en lugar de participar en exposiciones europeas, voy a cambiar pañales y correr por comida para bebé. ¿Estás en tus cabales? No necesito esto». Al final ya prácticamente le gritaba a Luna. Ella, encogida en una bolita, se sentaba en el borde del sofá y miraba a Fernando con ojos secos y ardientes. «Fernando». De repente oyó su voz ronca. «Entiendo, todo esto es tan inesperado y tan a destiempo, pero es nuestro bebé. Para mí también es una sorpresa, pero si pasó así, ¿qué hacer? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué te haces la tonta? Tú, niñita, ¿no sabes cómo hay que proceder en tal caso? Deshazte de esto, ¿oyes? Inmediatamente. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que yo estaría de acuerdo con esto?». Dejó de moverse por el taller y se detuvo frente a Luna, que seguía sentada en la esquinita del famoso sofá. «Deshazte inmediatamente. Y no me mires con ojos de perro golpeado, ¿oyes? Todo esto es tan estúpido e innecesario que ni siquiera quiero hablar de ello. Piensa de mí lo que quieras, pero no necesito este niño. Y como compensación por el sufrimiento, toma, aquí tienes, esto es todo lo que tengo». Sacó del cajón de la mesa un fajo de billetes de $1 y lo tiró al sofá. El dinero cayó al lado de Luna sentada, y ella se estremeció,
como por un golpe. Un par de minutos después con dificultad se despegó del sofá, se levantó, como si con dificultad, a través del dolor, y salió del taller, dejando el dinero donde lo había tirado Fernando. Él voló a Berlín con Clarisa y se llevó el cuadro Muchacha en vestido rojo. Clarisa cumplió sus promesas. El trabajo de Fernando realmente fue expuesto en el enorme centro de exposiciones y por varios meses se convirtió en el centro de la exposición. El mismo Fernando también por un tiempo se convirtió en una figura muy popular. Con él conocían con gusto, le daban la mano, levantaban el pulgar en señal de aprobación, le metían tarjetas de visita. Clarisa constantemente estaba al lado, con aire protector tomando a Fernando del brazo, como si subrayara sus derechos especiales sobre el joven artista simpático de América Latina. Fernando honestamente trataba de trabajar, porque Clarisa exigía nuevos cuadros para mantener el interés en Fernando. Pero su maldición profesional lo alcanzó nuevamente. Los hermosos cuadros que flotaban en su cabeza se plasmaban en los lienzos como imágenes planas, muertas, aburridas. Muchacha en vestido rojo siguió siendo su único trabajo serio. El interés despertado en el artista de América Latina gradualmente se desvaneció, y junto con él hacia Fernando se enfrió también Clarisa. Regresó a casa. Desde entonces habían pasado más de 10 años, y de Luna no había oído nada desde esa misma noche cuando se cerró la puerta del taller tras ella, y en el sofá quedó tirado el maldito fajo de dinero. Y el retrato de la muchacha en vestido rojo continuaba colgando en su taller. Le ofrecieron muchas veces por este cuadro dinero muy sólido, pero no aceptaba ni las propuestas más interesantes. Se separaba de él por muy poco tiempo, periódicamente entregándolo para alguna exposición, y con impaciencia torturante esperaba el regreso a casa. Esta dependencia del cuadro era bastante extraña. Parecería que debería, al contrario, apresurarse a deshacerse de él, para que no le recordara el pasado, los recuerdos que a veces dolían como un diente enfermo. Pero no deseaba separarse del cuadro ni por poco tiempo y se calmaba solo después de que la muchacha ocupara su lugar habitual en la pared del taller. Simplemente entendía que este cuadro era, en esencia, la única obra verdadera que había creado en toda su vida creativa. Y además en él estaba representada aquella que lo había amado de verdad. Y eso también había sido en su destino una sola vez. Así vivía año tras año. En el jurado del concurso anual de artes, que se realizaba entre escolares e invariablemente atraía una enorme cantidad de participantes, Fernando Márquez invariablemente participaba ya varios años seguidos. El evento era a gran escala, se realizaba en varias etapas y revelaba a los mejores entre jóvenes músicos, artistas y bailarines. Fernando Márquez, como artista, aunque no tan conocido, pero profesional, además que enseñaba en el Instituto Artístico, por supuesto, evaluaba a los participantes del concurso de artes plásticas. En uno de los días del concurso caminaba por el corredor del enorme centro creativo y de repente se detuvo inesperadamente. Desde detrás de la puerta abierta de una pequeña sala de ensayo llegaban sonidos de violín. El hecho en sí era más que común. Jóvenes violinistas, pianistas y guitarristas ensayaban continuamente, usando para esto cualquier oportunidad y cualquier rincón libre. A Fernando le gustaba esto, y lo enternecían las caras serias de muchachas y muchachos que trabajosamente ejecutaban en sus instrumentos complejos pasajes musicales. Pero aquí evidentemente tocaba un músico adulto. La pieza compleja, rápida, rítmica en algún estilo italiano o español se ejecutaba con seguridad, con empuje y con alguna ligereza extraordinaria que literalmente se oía en cada sonido. El músico como si lanzara sonidos al espacio, sin pensar ni por un segundo en la técnica, partitura, como si no tocara una obra ajena, sino que él mismo la compusiera literalmente en este instante. Impresionado por esta impresión, Fernando, en lugar de pasar habitualmente por otro concursante más aún que no tenía relación personal con él, prestó atención. «Fernando, te saludo». Al lado se detuvo un hombre alto y despeinado y le extendió la mano. Era el presidente del jurado del concurso musical, músico merecido, laureado de algo, pero, para su vergüenza, además del nombre, Fernando no sabía casi nada sobre él. «Hola, Ricardo», respondió en susurro, sonriendo, y otra vez se volvió rápidamente hacia la puerta entreabierta.
El hombre también prestó atención y asintió comprensivamente. ¿Escuchas? Entiendo. Interesante como toca, no se puede negar. No, solo escucha qué hace el granuja. Cambia la partitura sobre la marcha. No, qué atrevido. Así improvisar. El viejo Vieus Temps en la tumba, probablemente, ahora se está revolcando. Está destrozando así su tarantela. No, esto es asombroso, se rió Ricardo. ¿Y de dónde saca tanta audacia el chico? Y por cierto, la cosa, entre nosotros, es compleja. De ella mis cabezas sanas en el instituto tratan de escabullirse. Y 2 palmos del suelo, y no solo toca, sino que además cambia. ¿Pero qué, un niño toca? Se asombró Fernando. Cuanto más escuchaba la ejecución del músico violinista invisible, más se convencía por alguna razón de que era un hombre adulto, bueno o al menos un adolescente. Un muchachito, 12 años, ¿te imaginas? Se rió Ricardo. Yo mismo no lo creí cuando lo escuché por primera vez. Increíblemente dotado el chico. Técnica, musicalidad, oído absolutísimo. En general, diamante de agua pura. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Él en nuestro concurso de violinistas no participa. Así es. ¿Y qué hace entonces aquí? Preguntó asombrado Fernando. Bueno, la das, por alguna razón se rió Ricardo. Él en realidad está registrado con cuadros en lo de ustedes. ¿Te imaginas? Él también es artista. Así que genio apareció. Siempre me propongo ir a su vernizaje a ver. Interesante, cómo dibuja. Si igual que toca violín, bueno, puedes no torturarte con la elección del ganador, ya lo tienes. Completamente impresionado Fernando se asomó silenciosamente a la sala de ensayo. Para ese momento el joven virtuoso, habiendo terminado la ejecución de la pieza con una cascada ensordecedora de sonidos, guardaba el violín y el arco en el estuche. Era un muchachito no muy alto y flaco con una mata de pelo claro despeinado. El cabello evidentemente hacía tiempo que no se cortaba y constantemente le caía en la cara. El muchachito regularmente echaba la cabeza hacia atrás y con un movimiento brusco de cabeza hacia atrás se quitaba el flequillo de la frente. Por alguna razón este movimiento le pareció muy familiar a Fernando. Y el mismo muchachito recordaba a alguien olvidado hacía mucho, del pasado lejano. Sin embargo, tan pronto como cesaron los sonidos increíbles de la música, el pequeño violinista se convirtió en un muchachito completamente común con apariencia ordinaria, igual que millones de otros, y podía en realidad recordar a cualquiera. El chico, notando a Fernando que lo miraba, miró furtivamente alrededor y, agarrando el estuche con el violín, murmuró un hola ininteligible y se escabulló entre él y la puerta al corredor. Fernando logró notar una mirada rápida que se deslizó sobre el de ojos grises, una sonrisa ligera de labios de muchachito finos y algunas pecas graciosas en la nariz, y otra vez lo punzó algo lejano y resonó con tristeza sorda en el corazón. Fernando movió la cabeza, como si ahuyentara una visión, siguió con los ojos la figura no muy alta y enclenque que se alejaba rápidamente por el corredor y otra vez miró al músico Ricardo. ¿Entonces él también es artista?, preguntó. Imagínate. Y dicen que no menos talentoso que músico. Bueno, sin embargo, aquí ya te toca juzgar a ti. ¿Y cómo se llama? No se contuvo Fernando, repasando rápidamente en la memoria el día de ayer, durante el cual el jurado con él en la composición seleccionaba para la nueva etapa del concurso los mejores trabajos. Se llama Sergio, apellido Amador, pronunció el músico. Los trabajos firmados por el joven artista Sergio Amador, Fernando, por supuesto, los recordaba. Inmediatamente los distinguió de la masa general. 3 cuadros, paisaje, naturaleza muerta y retrato femenino, inmediatamente atrajeron la atención. Por supuesto, no eran cuadros de un maestro maduro. En ellos había muchos errores técnicos, pero eran cuadros verdaderos, de cuya vista en el espectador surgían emociones puramente humanas. En el paisaje con río de montaña se sentía la frescura del agua fría, la flor en la naturaleza muerta se quería tomar en las manos, oler, y la mujer hermosa en el retrato sonreía de tal manera que era imposible no sonreír en respuesta.
Eran cuadros vivos, dibujados por un artista verdadero, aunque pequeño. A Fernando como profesional inmediatamente le impresionó la manera de dibujar, con pinceladas audaces y amplias, con selección infalible de color y sentido asombroso de la composición. Examinando estos trabajos ayer, notando sus virtudes, de alguna manera no prestó atención a la edad del autor. Todo era sin importancia, todo pasaba a segundo plano ante los mismos cuadros. Y resulta que el artista que los escribió es un muchachito de 12 años. Bueno, veo que te quedaste perplejo, se rió Ricardo, de quien Fernando ya prácticamente se había olvidado. ¿Qué? ¿No puedes creer que esta delgadez patilarga pronto nos va a tirar a nosotros, viejas mediocridades, a la basura? Sabes, a mí no me amenaza, él, afortunadamente o desafortunadamente, ya no sé, pone la música para sí mismo en segundo lugar después de la pintura. Así que todavía voy a vivir, pan voy a masticar, pero tú, Fernando, cuidado, tal reemplazo está creciendo. Ricardo le dio palmaditas bromistas en el hombro a Fernando y corrió a sus asuntos. Media hora después Fernando se sentaba en la mesa del jurado del concurso de artes plásticas y escuchaba las discusiones de los trabajos de los concursantes. Todos los miembros de la comisión unánimemente coincidían en la opinión de que los mejores trabajos en los 3 géneros del concurso eran los cuadros de Sergio Amador. Simplemente sorprendente, movía su peinado exuberante la señora Sólida, profesora de la Academia Artística. En tal mocoso y ya su propio estilo, y despegarse de sus cuadros buenos simplemente es completamente imposible. ¿Y usted qué piensa, Fernando? Fernando, au. Lo llamó bromistamente la interlocutora, que no reaccionaba para nada a sus palabras. Fernando estaba en ese momento lejos. Miraba los cuadros del joven Sergio Amador y trataba de comprender lo más importante en ellos. Esto era precisamente lo que él mismo, Fernando, no había logrado alcanzar en su vida profesional, por más que se esforzara. El muchachito de 12 años pintaba con inspiración y sinceridad. Y sus cuadros vivían, respiraban y se alegraban junto con su espectador. ¿Qué? Se despertó. Perdón, me quedé pensando en algo. Sí, por supuesto. Muy interesante, muy. Sin duda, un chico muy talentoso. Muy. Y por cierto, Patricia, ¿de dónde salió? No recuerdo haberlo visto antes. Yo curso todas las exposiciones infantiles, ustedes saben, así que nunca lo vi allí. Así que no pudieron verlo, agitó la mano la mujer. Por lo que sé, él con la madre llegó hace poco. Antes vivían en algún lugar bueno, en general, lejos en algún lugar, no sé exactamente dónde, pero la mamá de Sergio, otra vez por lo que sé, es nativa local, regresó a la patria, bueno y aquí trajo esta maravilla. Fernando ya no escuchaba a la mujer, sino que pensaba en lo suyo. Sí, el muchachito llamado Sergio realmente es una maravilla, un verdadero autodidacta al que hay que cuidar, mimar y proteger. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo ayudar a sus padres y al mismo chico a no perder, no derrochar, no cambiar este don sorprendente por menudencias, como le pasó a él mismo? Habiendo pasado una noche sin dormir y una mañana inquieta, Fernando esperó hasta que en el corredor del centro de creatividad apareciera la figura familiar flaca con la cabeza clara despeinada. «Sergio, ¿puedo hablar contigo?». Se dirigió al muchachito. Este miró seriamente al hombre y asintió. «Me llamo Fernando Márquez, soy artista». Fernando por alguna razón pronunció con dificultad la última palabra, como si temiera que el muchachito ahora se riera irónicamente y se burlara. Pero el muchachito, naturalmente, siguió siendo muy serio. «Sí, lo sé, usted es miembro de nuestro jurado», asintió. «Sabes, me gustaron mucho tus trabajos, son realmente interesantes», continuó Fernando carraspeando. «Tú, por supuesto, eres todavía un niño, pero ya eres un artista verdadero». Ahora esta palabra sonó en Fernando con seguridad. «Me gustaría conocer más de cerca a ti y a tus padres, ¿es posible?». «Creo que sí. Le diré a mamá. Simplemente vinimos los dos solos. Papá Juan ahora está lejos, en el extranjero». «¿Papá Juan?». Se sorprendió Fernando por el tratamiento inusual. «Bueno sí, simplemente no es mi padre de sangre, por eso lo llamo por el nombre».
Así, explicó tranquilamente el muchachito. Ah, bueno, entiendo, se avergonzó terriblemente Fernando. Bueno, en general, transmítele a tu mamá mi petición. Los invito a ambos a mi taller. Aquí está la dirección. Le extendió al muchachito una tarjeta de visita. ¿Un taller verdadero de artista? Los ojos grises del muchachito se encendieron de interés sincero. Genial. Seguramente iremos. Nunca he estado en un taller verdadero. Bueno, qué bien. Estaré muy contento de recibirte a ti y, por supuesto, a tu mamá, asintió Fernando. Y otra vez lo punzó el sentimiento inquietante de que alguna vez había visto estos ojos grises atentos que brillaban desde debajo del cabello claro. Un par de días después Fernando, nervioso, esperaba a Sergio Amador y su mamá en su taller. Una mujer no muy alta y esbelta en un elegante traje claro le extendió a Fernando una mano estrecha y elegante y sonrió amablemente desde detrás de grandes lentes ahumados que cubrían la mitad de la cara. Su hijo, es simplemente un talento sorprendente, decía Fernando, poniendo ante ella una bandeja con tazas. Yo, si soy honesto, quedé impresionado por sus trabajos. Sabe, Luna, posiblemente esto suene inmodesto, pero una vez yo también prometía mucho, pero de mí no salió nada. Y me parece que sé por qué. No piense, no me estoy ofreciendo como su tutor, no. Aunque estaré feliz si Sergio acepta de mí algunas lecciones profesionales. No se trata de eso, simplemente me gustaría tanto ayudarle a entender lo más importante. Me es difícil expresarlo yo mismo, pero una vez hace mucho una persona muy querida para mí me dijo que el artista debe amar lo que pinta, ¿entiende? Entendí que tan cierto es esto, demasiado tarde, y tanto quiero que esto se quede en su Sergio. Ay, esta muchacha se parece mucho a mi mamá. De repente pronunció Sergio con curiosidad, examinando en ese momento el taller. Fernando, dejando caer al suelo la bandeja y ni siquiera prestando atención al estrépito del vidrio que se rompía, se levantó bruscamente y se volvió hacia el cuadro colgado en la pared, hacia su mejor cuadro, único trabajo verdadero creado en toda su vida. Los ojos perspicaces del joven artista talentoso inmediatamente distinguieron lo que no vio Fernando, que hacía mucho había dejado de mirar el mundo a su alrededor. ¿Acaso cambié tanto, Fernando? Sonó tras su espalda la voz ronca y grave. Y en cuanto a que no te salió nada en la vida, deja eso, Fernando. Todo lo tienes por delante. Solo hay que querer y amar de verdad.